Saludos a todos. Bienvenidos a Radio Minhui. Aquí presentamos entendimientos y experiencias de practicantes de Falun Dafa en el camino de su cultivación. Notas de interés, música compuesta e interpretada por practicantes y noticias de primera mano sobre la persecución a Falun Dafa en China. En esta edición les presentamos una experiencia de cultivación del 13º Fahui de China titulado Iluminándome a La apariencia surge de la mente por un practicante de Falun Dafa en China. Fahui de China. Iluminándome a La apariencia surge de la mente por un practicante de Falun Dafa en China. Antes era un intelectual con la mentalidad práctica típica. Esta se convirtió en un gran obstáculo en mi cultivación. Como resultado, he encontrado varias pruebas en mi cultivación en los últimos años, pero he conseguido superarlas con pensamientos rectos después de compartir con otros practicantes desde el punto de vista del Fa. Después de eso, mi cultivación daba un paso hacia adelante. He tenido también algunas iluminaciones sobre el principio, cita, la apariencia surge de la mente, fin de la cita, en enseñando el Fa en la reunión de la gran época. Desearía compartirlas con los practicantes. Por favor, señalen cualquier cosa inapropiada. No ir en contra de los seres conscientes. Soy el encargado de la oficina local de una compañía que tiene su sede en otra ciudad. Recientemente he tenido algunos conflictos con la central en lo que respecta a cómo administrar la compañía. Una tarde el administrador general me notificó que iba a ser destituido de mi cargo y que la sede pronto enviaría a quien me iba a reemplazar. Me dijo que vendría a verme al día siguiente y me explicaría las razones. Todo ocurrió muy rápidamente y me pilló desprevenido. Mirando adentro, me di cuenta del por qué. Es más, mirando atrás al estado de mi cultivación en los últimos años, no me sorprendió que este problema apareciera. No era accidental. La oficina de la compañía creció muy rápidamente haciendo buenos negocios bajo mi liderazgo. Sabía que el Fa me proporcionaba sabiduría y que este era un buen ambiente para poder validar el Fa y salvar seres conscientes. Tomé cada oportunidad para persuadir a la gente de que renunciara al Partido Comunista Chino. Sin embargo, no incorporé totalmente la cultivación en mi trabajo y mi vida diaria. Estaba haciendo las cosas por el mero hecho de hacerlas. No fui capaz de estudiar el Fa concentrado durante mucho tiempo y desarrollé cada vez más apegos hacia mi trabajo. Me sentía muy importante y mi ego creció. Me volví más y más apegado a la fama y a los intereses personales. Las viejas fuerzas tomaron ventaja de mis brechas y me crearon conflictos con la gente común. Me causaron una clara interferencia tanto para mi ambiente de cultivación como para la salvación de los seres conscientes. Sabía que las pruebas llegarían y que tenía que superarlas. Descubrir mis apegos me hacía recobrar la tranquilidad. Me decía que debía abandonar el apego a la reputación y ser un buen cultivador. El administrador general me dio 3 razones para destituirme de mi cargo. Se debía a que practicaba Falun Dafa, a que hablaba al personal sobre Falun Dafa y la persecución, y a que les pedía que renunciaran al PSC. La gente en la central estaba preocupada y no querían correr ningún riesgo político. Las demás razones no tenían fundamento. El administrador general me dijo que se debía principalmente a mi creencia. Me puse furioso mientras escuchaba hablar al administrador general. Aunque fue una emoción repentina, mi mente permanecía clara. Ahora sabía que esto no solo era un asunto relacionado con mi cultivación personal. Se trataba de no permitir que las viejas fuerzas tomaran ventaja sobre aquellos que aún no conocían la verdad. No permitiría que las viejas fuerzas le hicieran cometer crímenes contra Dafa. Me calmé un poco, dije, la sede no tiene derecho a interferir con mis creencias. Mis colegas y yo levantamos la oficina local de la compañía de la nada. Se ha desarrollado a gran escala hasta la fecha. No hemos usado ni un centavo de la central.
Legalmente, la central está autorizada para hacerse cargo de una sucursal, pero la sucursal se reserva el derecho a no cooperar. Si me despide por mi rendimiento profesional, abandonaré estos intereses personales y seguiré sus directivas. Pero si se debe a mi creencia personal, no lo aceptaré en absoluto. El administrador general dijo que no podía comprender mi punto de vista, pero que no le era posible cambiar esta decisión porque había sido tomada por la junta directiva. Como me encontraba muy tranquilo, aproveché esta oportunidad para contarle los hechos sobre la persecución y el significado de renunciar al PSC. Al final accedió a renunciar al PSC y me dijo que transmitiría mi mensaje a la junta directiva. Compartí esto con mi esposa después de volver a casa. También pensaba que era una prueba para ver si habíamos abandonado nuestros apegos a la fama e intereses personales. Podíamos renunciar a nuestros intereses, pero nunca cooperaríamos con la maldad en su persecución, ni permitiríamos que los seres conscientes cometieran crímenes. Compartíamos el mismo punto de vista. Algunos días después, la central envió a gente para tomar el mando por la fuerza, pero el personal de la sucursal se las arregló para enviarlos de vuelta. Intenté llamar al presidente de la junta directiva, pero no me respondía. El conflicto empeoraba. No sabía dónde se encontraba el error. Miré dentro y encontré que aún tenía miedo. No cumplía con el estándar en cuanto a salvaguardar el FA, así que reforcé mis pensamientos rectos sin rendirme en absoluto. Una tarde, el jefe de operaciones de la central llegó a mi oficina con una mujer. Venía en nombre del presidente de la junta para tratar todas estas cuestiones. Dijo que había escuchado algunas cosas y que quería investigar. Revisé la situación con él y le expuse mi postura. Me presentó a la mujer. Dijo: «Es mi amiga, es una practicante de Falun Gong como tú. Es muy amable y la respeto mucho. Me pareció muy extraño cuando escuché que la situación en tu empresa era un caos. Me pregunté, ¿por qué el practicante de Falun Gong aquí era diferente de los que yo conozco? Así que llamé a mi amiga. Ella me dijo que lo que yo había escuchado, o bien no era verdad, o que usted no era un practicante de Falun Gong. Quiso venir conmigo para echar un vistazo. Veo que todo en su compañía está muy organizado. Después de hablar con usted, me siento aliviado, pero necesita mejorar la manera de resolver los problemas. Por favor, tenga una conversación con mi amiga porque creo que tiene mucho de qué hablar. Me gustaría hablar con algún otro personal aquí y luego informar al presidente del consejo. Él está preocupado por la situación aquí. Me sugirió que informara directamente a la policía si no podía mantener las cosas bajo control. Después de decidir esto, dejó la oficina. La mujer se quedó en mi oficina. Compartí con la practicante. Me preguntó cómo veía este incidente desde el punto de vista del FA. Le enfaticé cómo negué la persecución. Movió negativamente la cabeza. Comentó: «Tienes derecho a negar la persecución. Eres muy firme en la cultivación. Ese no es el problema. El problema es que estás yendo en contra de todos». No llegaba a comprenderla. Las viejas fuerzas han tomado ventaja de las brechas en tu cultivación. Te persiguen utilizando a la gente común. Los utilizan porque tienes malos pensamientos en sus mentes. Por supuesto, debemos negar la persecución con nuestras acciones y eliminar los factores perversos detrás de ellos con pensamientos rectos. Pero la gente común no son malvadas por sí mismas. Son seres conscientes que esperan ser salvados. No vayas en contra de ellos. De otro modo, ¿cómo puedes salvarlos? Me quedé sin palabras. Sí, tenía razón. No lo había hecho bien con la sociedad común. Hasta este momento, esa gente común no había cometido crímenes contra Dafa. No los debía considerar como algo maligno y posicionarme en contra de ellos. En lugar de eso, debía salvarlos con benevolencia. Ellos son tan desdichados. Debería responsabilizarme por ellos. Sentí el corazón liviano cuando vi el asunto con más claridad. Compartí más cosas con esta practicante. Nos dimos cuenta que el maestro arregló que me ayudara a disolver mi tribulación. Nos conmovió profundamente la benevolencia del maestro. El jefe de operaciones regresó enseguida. He hablado con el presidente de la junta. Ya no está preocupado por esta oficina.
Podemos irnos. Por favor, llámele. El presidente de la junta directiva había cambiado su actitud hacia mí completamente cuando le llamé. Me disculpé por no haber actuado bien. Me felicitó por mi nueva conducta y expresó su confianza. Más tarde tendría la oportunidad de verle en persona y aclararle la verdad. No pude persuadirlo para que renunciara al PSC, pero me confirmó que no interferiría con mi creencia personal. Me di cuenta de que no había aclarado bien la verdad al personal de la central. En la superficie se debía a que no estaba en la misma ciudad y que no tenía mucho contacto con ellos. En realidad, mi Shinshin no estaba a la altura. Me enfoqué en mi trabajo y no pensé realmente en salvarlos. Incluso pensé en que era uno de ellos. En ocasiones quería salvarlos, pero renunciaba porque no quería que supieran que yo era un practicante de Falun Gong. Después del incidente, todos en la central sabían que practicaba Falun Gong. Me sentí aliviado y sentía aún más intensamente que debían ser salvados. Conseguí ayudar al jefe de operaciones y a un ayudante del administrador general a que renunciaran al PSC. Convertí algo malo en algo bueno. Así que sin importar qué encontremos en nuestra cultivación, todas son oportunidades para mejorarnos y salvar seres conscientes, mientras las tratemos desde el punto de vista del Fa y con pensamientos rectos. Sobre una practicante joven. Un día recibí una llamada del jefe de la División de Seguridad Doméstica de mi localidad. Me pidió que me encontrara con una practicante joven en mi empresa. En cuanto la vi aparecer, me di cuenta que esto tendría algo que ver con mi denuncia a Jiang Zemin. Le pedí que se marchara de la empresa inmediatamente. Compartí sobre esto con mi esposa. Pensaba que si los practicantes nos atrevíamos a demandar con nuestras identidades reales, ¿por qué no nos atrevíamos a enfrentar el acoso de la policía? La demanda contra Jiang había sido un punto de inflexión para los practicantes. Fue plantar cara a la maldad abiertamente y disolver la persecución de forma proactiva. Así que, ¿por qué debíamos los practicantes esquivar a la policía? ¿Por qué no podíamos demostrarle a la policía nuestra firmeza demandando a Jiang Zemin con dignidad? Si esto pudiera despertar un sentimiento de justicia en los policías y hacer que no sigan cometiendo equivocaciones, ¿no sería esto darles una oportunidad para ser salvados? En realidad, los practicantes de Dafa tienen la responsabilidad de transitar bien y con rectitud sus caminos de cultivación y dejar una buena referencia para las generaciones venideras. No es un reflejo de un buen estado de cultivación el que los practicantes corran al esconderse cuando llega la maldad, en especial en esta última etapa de la rectificación del Fa, cuando la maldad se está volviendo cada vez menos y menos. Los practicantes deben rectificar todo lo que no es apropiado. Este es el estado de cultivación que debe tener un practicante de Dafa. Estaba totalmente de acuerdo con las opiniones de mi esposa. Compartí con la practicante joven. Al principio parecía un poco asustada porque no llevaba mucho tiempo practicando. Sus pensamientos rectos se despertaron mientras compartíamos. Por sí misma, decidió hacer frente al jefe de la División de Seguridad Nacional y expresarle por qué había presentado la denuncia contra Jiang. Después de compartir, los practicantes enviaron pensamientos rectos hacia el jefe. La practicante joven llamó al jefe para concretar una cita. Les contó alegremente a los practicantes que el jefe se mostró muy educado y agradable por teléfono. También les contó que consideraba que los factores malignos habían sido limpiados por los pensamientos rectos de los practicantes. Los practicantes no desarrollaron ninguna complacencia en el ambiente aparentemente relajado. Estudiaron el Fa con la practicante joven y compartieron con ella durante los días previos a la reunión. Miró adentro y encontró apegos a vivir bien y la falta de determinación en la cultivación. Con la ayuda de los practicantes, sus pensamientos rectos se volvieron más y más fuertes. Dijo que hablaría sobre Falun Dafa y la persecución al jefe. Los practicantes sugirieron que acompañarían a la cita a la joven para asegurar que no le pasara nada. También pude aclararle la verdad al jefe. Otros practicantes enviarían pensamientos rectos afuera. La joven practicante mantuvo fuertes pensamientos rectos durante la reunión. Envió pensamientos para disolver los factores perversos detrás del jefe y entonces les contó por qué había presentado la demanda.
Envié pensamientos rectos en silencio. Tan pronto como acabó, el jefe empezó a educar a la joven practicante con la teoría distorsionada del PSC e incluso calumnió a Dafa y al maestro. Envié pensamientos rectos para detenerlo e interrumpirlo para poder hablarle desde mi punto de vista. Al principio me enfrenté cara a cara con él y la atmósfera era tensa. Entonces me contuve e intenté eliminar mi resentimiento y competencia. Intenté hablarle con benevolencia, esperando salvarlo. También traté de limpiar los elementos perversos detrás suyo que le impedían escuchar la verdad y despertar su conciencia principal. La atmósfera gradualmente se calmó y encontramos algunos puntos en común. Aceptó que Falun Gong tenía beneficios para la salud, que la Constitución permitía la libertad de creencia a los ciudadanos y que el PSC era, en definitiva, una dictadura muy corrupta. Gradualmente fui descubriendo sus limitaciones y le aclaré la verdad en consecuencia. Después de un largo periodo bajo la influencia del ateísmo del PSC, no creía en la existencia de los dioses. Dijo que pensaba que Falun Gong era solo una ayuda espiritual y que alguien se convertiría en un neurótico si creía demasiado en eso. Le dije que la mayoría de la gente en la Tierra tiene creencias. Muchos científicos extraordinarios creían en la existencia de los dioses y son cristianos. Le pregunté si pensaba que ellos también son idiotas. Él pensaba que los practicantes de Falun Gong estaban involucrados en política y que las fuerzas anti-China en el extranjero les proporcionaban apoyo. Le dije que muchos familiares de los altos funcionarios del PSC tenían pasaporte de otras nacionalidades. Eran extranjeros en realidad. ¿Podrían ellos representar los intereses del pueblo chino? De alguna manera, ellos son las verdaderas fuerzas anti-China. Hablamos 1 hora aproximadamente. Tuvo que admitir muchos de los hechos. Al final, dijo que bajo la ley comunista, la gente o bien tiene que obedecer al PSC o emigrar a otro país. También expresó su descontento hacia el PSC en muchos otros aspectos, pero dijo que tenía que obedecerlo porque aún tenía que vivir y mantener a su familia. Era ateo y no creía en la retribución del Yeli. Me detuve en este tema porque en ese momento no contaba con pensamientos rectos abundantes ni benevolencia. Si no salvaba a este ser, me arrepentiría. Los practicantes compartieron después de la reunión y coincidieron en que el Shinshin de los practicantes involucrados había cumplido con el estándar. Mientras que aclaraba la verdad a la policía directamente, los practicantes como un todo enviaron fuertes pensamientos rectos durante todo el proceso, y el jefe de la División de la Seguridad Nacional fue incapaz de comportarse de modo perverso. También notamos que no debíamos apegarnos a los resultados, solo debíamos aclarar la verdad con benevolencia y limpiar los factores detrás de la policía. Si un ser podía ser salvado o no, era un asunto suyo en última instancia. La practicante joven cambió mucho después de este incidente, desarrolló más confianza en su cultivación y su estado de cultivación mejoró mucho. La apariencia surge de la mente. Pasé por 2 grandes pruebas después de atravesar los incidentes mencionados anteriormente y abandoné mis apegos más antiguos, al miedo y a los intereses personales. También adquirí un profundo conocimiento del principio del Fa, la apariencia surge de la mente. La comprensión gradual del principio del Fa, la apariencia surge de la mente, era en realidad un proceso de deshacerme de la mentalidad humana y mirar los asuntos con pensamientos rectos. Mi mente solía moverse conforme a lo que ocurría a mi alrededor. Por ejemplo, cuando la persecución era intensa, tenía un miedo intenso. Pero cuando el ambiente se volvía relajado, mi miedo disminuía. Esto era, en realidad, una mentalidad humana. Solo creía en lo que podía ver y olvidé que era un cultivador. Tenemos al maestro y al Fa. El maestro está controlando todo en el periodo de la rectificación del Fa. Siempre recordaba que el maestro y el Fa estaban todo el tiempo conmigo y que el maestro tiene la última palabra en todo. Sin importar cuánto cambiara el ambiente, mi corazón no se movería. El maestro dijo, cita, «Todos ustedes ya son conscientes de la ley de la generación mutua e inhibición recíproca. Si no tienen miedo, el factor que les haría tener miedo se volverá no existente». Fin de la cita.
Escrituras esenciales para mayor avance 2. Si tienes miedo, te capturan. Al rectificar los pensamientos, los perversos se derrumban. Fin de la cita. ¿Por qué temer? De Hong-Jin 2. Estos principios del Fa interpretan para nosotros la apariencia surge de la mente desde diferentes ángulos. No podremos comprender la lógica de la cultivación si vemos las cosas desde el punto de vista de la gente común. Si lo hacemos, tomaremos que todo lo que ocurre es el resultado de coincidencias y tomaremos los factores falsos que observamos como si fueran verdades. Y por lo tanto, nuestros corazones se conmoverán. Si los observamos desde el punto de vista de un cultivador, eso será otra historia. Nuestras mentalidades establecen los fenómenos. Si cambiamos nuestras mentalidades, los factores serán diferentes. En el pasado, cuando le aclaraba la verdad a la gente, me afectaban mucho los diferentes trasfondos, profesiones o actitudes. Solo les hablaba a aquellos que creía que eran amables. Había mucha gente a la que daba miedo hablarle y a veces hablaba a la gente con miedo en mi mente. Los resultados no eran buenos. Después de comprender el principio "la apariencia surge de la mente", empecé a reforzar conscientemente mis pensamientos para poder salvar seres. Me recordaba constantemente que cada persona del mundo es un precioso ser que vino para ser salvado. Si su comportamiento era malo mientras le aclaraba la verdad, eliminaba los factores perversos detrás suyo con pensamientos rectos. Debía salvar a los seres con un corazón benevolente. Sus partes que sabían tomarían la decisión correcta. Cuando me guiaba mis pensamientos rectos al aclarar la verdad a la gente, tenía menos interferencias y más sabiduría. Podía ver con más claridad y sabiduría en nuestro camino de cultivación en el período de la rectificación del Fa, y mi creencia en Dafa se reforzaba. Veía a muchos practicantes que no podían atravesar diferentes tribulaciones. Algunos simplemente las soportaban con impotencia. Algunos abandonaban en medio de las pruebas. Algunos buscaban excusas mirando fuera. Incluso algunos se iluminaban en vías perversas. Aunque cada practicante tenía diferentes caminos de cultivación, con diferentes pruebas y diferentes circunstancias, en esencia el problema era el mismo. Su creencia en Dafa no estaba a la altura y sus ojos estaban cegados por las apariencias. Todo en el cosmos fue creado por Dafa. Si los practicantes son verdaderamente asimilados por el Fa, ¿qué pruebas no pasarían? Si no eran capaces de rectificarse a sí mismos en el Fa cuando encontraban tribulaciones, si dudaban en sus mentes o se volvían negativos y se sentían impotentes, esos factores podían finalmente convertirse en la causa principal que les apartaba de la cultivación. Este es otro entendimiento sobre el principio del Fa, la apariencia surge de la mente. Además, empecé a prestar más atención a mis pensamientos y a mis acciones. Intenté mantener pensamientos rectos cada minuto. Cuando tenía malos pensamientos, no era indulgente con ellos, sino que intentaba suprimirlos y deshacerme de ellos. El maestro dijo, cita, «En esos corazones humanos hay todo tipo de pensamientos, todo tipo de fuentes de pensamientos, y todos te interferirán. Cuando tus pensamientos encajan con el estado de cualquier tipo de vida, ese tipo de vida inmediatamente genera un efecto». Fin de la cita. Los Dafa Dixit tienen que estudiar el Fa. Me volví más consciente de que debía cultivarme genuinamente. La cultivación es cultivar el corazón y la mente. Si mi mente está en el Fa, tendré gran sabiduría y pensamientos rectos para poder ver con claridad cómo debo transitar mi camino de cultivación. Si me cultivo apartando mis apegos, no me desviaré del Fa, incluso aun cuando tenga apegos. Si mi mente es recta, las apariencias falsas no se generarán. Una mente pura y recta, en línea con el Fa, es verdaderamente sabia y me mostrará con claridad cómo debo transitar mi camino. He experimentado la protección benevolente del Maestro muchas veces. El Maestro también nos advirtió en su artículo recientemente publicado, con respecto a la conmoción que causó el artículo sobre el Fu Yuan-shen, espíritu primordial asistente. Cita: «Los Dafa Dixit salvan con misericordia las multitudes de seres en el mundo caótico y de Fa embrollado. Por supuesto, esto incluye a las vidas en el alcance de uno mismo.
Salvar a las multitudes de seres definitivamente dará oportunidad a las vidas. A algunas se les dará una oportunidad de un tiempo muy largo. En el transcurso, realmente hay algunas que se vuelven buenas. También hay algunas que al final no van. Cuando no van, se las elimina. Este asunto, de hecho, ustedes han estado haciéndolo en vuestro proceso del Shulian. Shifu también está haciéndolo para ustedes. Fin de la cita. Leyendo este Fa he experimentado otra vez la inmensa benevolencia del Maestro hacia los seres conscientes. Al mismo tiempo me sentí muy honrado y conmovido. El Maestro requiere que sus discípulos tengamos la misma benevolencia y corazones amplios para ayudarle a rectificar el Fa y salvar seres conscientes. Si miro hacia atrás, a mi camino de cultivación, he llegado muy lejos. Mi gratitud hacia el Maestro no puede ser descrita en palabras. Debo cultivarme con más diligencia para ser merecedor de la benevolencia del Maestro. Gracias por escuchar Radio Minhui. Para más información, incluyendo noticias sobre la persecución a practicantes inocentes de Falun Dafa en China y experiencias de cultivación de practicantes de todo el mundo, visite nuestra página web es.minhui.org.